Hola, ¿cómo están? Vamos a avanzar con esta clase en el programa de la materia. Veníamos viendo hasta ahora todo lo referido a las organizaciones. Definimos organización, pensamos a la sociedad como una sociedad organizacional. Definimos también las partes que toda organización tiene en términos de estructura, proyecto, objetivos. Pensamos en la misión y la visión, que también de alguna manera dan a conocer ese proyecto o esos objetivos al entorno organizacional. También estuvimos viendo algunas situaciones que tienen que ver con las condiciones en las cuales las personas ejercen su trabajo en las organizaciones, los vínculos, los modos en los cuales se relacionan, ¿sí? También vimos cómo los distintos enfoques teóricos del campo de estudios de las organizaciones proponen metáforas acerca de las organizaciones, y esto también implica una mirada específica en ese contexto de algunos elementos o de algunas situaciones en las organizaciones por sobre otras. ¿Qué quiero decir? El enfoque mecanicista bajo una racionalidad de productividad va a mirar algunos elementos y va a hacer énfasis en, por ejemplo, cómo optimizar el cumplimiento de las tareas y va a considerar a la comunicación, como veíamos, como un factor más que tenía que ver con los resultados, pero no tal vez con un factor como esencial. Eso va a cambiar con el paso del tiempo, con el desarrollo mismo de las organizaciones, y vamos a ver cómo va a haber un reconocimiento de la importancia de la comunicación, incluso en la creación de áreas institucionales, organizacionales, al interior de las empresas y de organizaciones estatales, por ejemplo, incluso también de la sociedad civil, en un reconocimiento institucional de la importancia de la comunicación, por lo cual se van a abrir estas áreas en donde van a haber especialistas, ¿no? En teoría de comunicación, no especialistas en teoría, sino en teoría van a haber especialistas en comunicación que van a planificar los procesos o los planes de comunicación en esas organizaciones. Bien, como ustedes ven, esa relación entre la organización y la comunicación es estrecha, porque en principio decíamos en la unidad 1 también, la comunicación viene a hacer una respuesta interna a esa tensión entre los intereses individuales y los intereses colectivos. La organización va a tender a intentar controlar a quienes son sus miembros para que estos se ajusten en sus conductas, en sus modos de hacer, en sus modos incluso de ser a esos objetivos, y por otra parte vamos a ver cómo se planteaba que la comunicación, o se planteó que la comunicación podía ser una vía para integrarlos a esos objetivos, a esa misión y visión, a esas ideas generales, ¿sí? Para el logro de objetivos colectivos, ¿no? Tal vez, quizá, dejando de lado un poco los intereses individuales. Vimos también ejemplos, como en el de la película 7 minutos, donde lo que se retomaba tenía que ver específicamente con cómo en la organización se producen situaciones de comunicación complejas donde estaban expuestos tanto los intereses individuales como los colectivos en el marco de la toma de una decisión. Bien, vamos a seguir ordenando conceptualmente estos ejemplos que vamos dando y vamos a trabajar otros para empezar a pensar qué mirar en las organizaciones, qué mirar en términos de estructura, de proyecto, de objetivos, de modos de hacer en la organización, de formas de convivir o de relacionarse en la organización, como también sus aspectos más formales, como el organigrama, etcétera, como también otros aspectos que hacen a la comunicación para poder empezar a pensarla en el contexto organizacional. Ahora bien, esta clase va a consistir en la presentación de lo que vamos a pensar como noción de comunicación. Es decir, nos vamos a poner de acuerdo para empezar a pensar de qué hablamos cuando hablamos de comunicación. Como ya veíamos, como vimos en la unidad 1, hay muchas formas en ciencias sociales, hay muchas formas de definir todo aquello que queremos definir en nuestro universo, si se quiere, en términos de fenómenos sociales, los podemos definir de varias maneras, de acuerdo a la teoría en la que nos paremos. La comunicación no escapa de esta
de esta suerte de ley, digamos, que ocurre al momento de definir. La teoría nos permite, nos habilita a mirar, ¿sí?, determinadas cosas por sobre otras, y obviamente que toda teoría no está despolitizada, sino que tiene un posicionamiento político específico en el marco de todo lo que se ha dicho acerca de las organizaciones o todo lo que se ha dicho acerca de la comunicación. Vamos a profundizar esto en esta cursada y en otras que van a venir después, solamente para presentar esta noción de comunicación. Yo voy a formular cuáles son las maneras en las cuales los autores de la comunicación organizacional están, y de la misma comunicación, están organizando las formas de pensar en esta noción de comunicación o en el fenómeno comunicativo en sí mismo y el fenómeno comunicativo situado en las organizaciones. Entonces tenemos, en una primera parte, la idea de que cuando hablamos de comunicación, hablamos de un término bastante polisémico, ¿no? Hablamos de varias ideas que pueden estar incluso operando entre sí, pero que aparecen del sentido común. Mucha gente tiene ideas, seguramente ustedes también, tienen muchas ideas acerca de lo que es comunicación. Si yo se los preguntara en clase, ustedes me darían varias posibilidades para pensarla. Por ejemplo, poner en común, por ejemplo, interactuar, por ejemplo, conversar, dialogar cara a cara, interpersonalmente, pero también puede ser comunicación gestual, comunicación no verbal, comunicación que podemos establecer a través de redes sociales, etcétera y etcétera, ¿no? Tenemos, a partir de nuestras propias prácticas, por el solo hecho de pensar que la comunicación es constitutiva de la vida social, ya tenemos una propia experiencia, ¿sí?, una biografía relacionada con estas prácticas comunicacionales. Por lo tanto, desde el sentido común podemos pensar en muchas definiciones posibles si tuviéramos que trabajar sobre eso, sobre la manera de definir comunicación. Nosotros vamos a leer un texto para acompañar esta clase y para empezar a discutir algunos elementos que hacen a la comunicación en las organizaciones y de las organizaciones. El texto de Kaplun, que se llama Lo emergente y lo resistente en la comunicación organizacional. Kaplun es doctor en estudios culturales, es también magíster en educación, y tiene una formación muy fuerte vinculada a los problemas organizacionales. Kaplun es, además de ser académico, es consultor de distintos tipos de organizaciones, como los sindicatos, las organizaciones estatales, y es un educador que ha producido bastantes textos y bastantes libros y que da recomendaciones concretas y específicas a partir de esa práctica, que es tanto de investigación y de estudio como de gestión de organizaciones, de consultoría. Y ustedes van a leer un artículo donde él plantea justamente la idea de lo emergente y lo resistente, vinculado a lo que ustedes veían competir con relación a lo instituido y lo instituyente, ¿no? Podríamos pensar qué es lo instituido y y qué es lo instituyente en la comunicación organizacional. Entonces, esta clase va a apuntar más que nada a dar algunas pautas para que ustedes entiendan de alguna forma ese texto, para que se vuelva un poco más amigable su lectura, y también vamos a dar algunas pautas para pensar esa definición y algunas otras para continuar en la próxima clase con términos muy específicos de la comunicación organizacional, como es comunicación interna y externa. Entonces, lo primero, vamos a dividir esta clase en 4. Lo primero que vamos a decir es que entonces la comunicación es un término polisémico, tiene muchos sentidos posibles y que están esos sentidos asociados estrictamente a nuestras propias prácticas y aquello que nosotros podemos definir desde esas mismas prácticas como comunicación, desde esos saberes que ya traemos a la universidad como comunicación. La segunda parte o el segundo elemento que vamos a ver, no solo en Kaplun, sino en muchos autores del campo de la comunicación y de la comunicación organizacional, es que la noción de comunicación, ¿sí?, tiene tiene más de una característica. No podemos decir que la comunicación es una sola cosa, sino que tiene más de una característica. Y por tanto, también podemos pensar a la comunicación, ¿sí?, esa noción surge de algún lugar, ¿sí? Entonces podemos pensar que la comunicación es también
de alguna manera, un campo de estudios, ¿sí? Que, como vimos en el caso de las organizaciones, había una definición de organización que se había producido en un momento histórico, ¿sí? Político, económico, determinado, para pensar organización, que se había producido un modelo teórico que se había aplicado de distintas maneras en distintos países, con distintos referentes que tenían determinadas características, ¿no? Y que pensaban a la organización inicialmente como una máquina, algo que después fue cambiando, ¿sí? Con el paso de las décadas y con el paso también con el transcurrir también de la investigación en ese mismo campo de las organizaciones, donde se habían hecho experimentos, donde se había descubierto la importancia de la comunicación. ¿Y qué vamos a decir? Que en los modelos posteriores, para hacer una elipsis, en los modelos posteriores lo que va a ocurrir es que la comunicación va a ganar importancia y se va a institucionalizar, es decir, va a tener las áreas de comunicación, las áreas de prensa en las organizaciones como un lugar asignado desde donde, en teoría, planificar la comunicación, hacer planes comunicacionales. Vamos a hablar también en estas clases de a qué se refiere esta idea de hacer planes comunicacionales y cuáles han sido, junto con Kaplun, cuando ustedes lo lean, van a ver que él explica algunas ideas con relación a cómo se abordaron esos planes comunicacionales o qué es lo que se está haciendo en materia comunicacional en las organizaciones y cuáles son las ideas predominantes, es decir, cuáles son los modelos o las prácticas predominantes, hegemónicas, va a decir él, en las cuales se ejerce la comunicación organizacional. En cuarto lugar, ¿sí? Diremos la comunicación, y vamos a hablar ahora a continuación, la comunicación es una práctica profesional también, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo a qué refiere el autor cuando nos plantea esta idea de lo que ya está instituido y lo que emerge, lo que se resiste al cambio en ese contexto y con relación a estas ideas. En principio, la polisemia del término refiere a lo que diría Raúl Fuentes Navarro, que es un investigador, justamente de cómo se fueron institucionalizando, cómo se institucionalizó el campo de estudios de la comunicación en América Latina. Es doctor en ciencias sociales, es un académico mexicano que trabaja en el ITESO y en la Universidad de Guadalajara. Lo que va a decir Raúl Fuentes Navarro es que para unos comunicación puede hacer referencia a los medios masivos, para otros al establecimiento de vínculos con otras personas por medio del lenguaje, para otros más a la participación en redes sociales o al consumo, por ejemplo, de información televisiva. Y así podemos seguir enunciando ejemplos de lo que este concepto sugiere a quienes lo vivimos y experimentamos, que somos todos los seres humanos. Entonces, en principio, esa idea de que comunicación remite a muchas cosas, ¿no? En principio a la puesta en común, tal vez a la empatía, tal vez nos puede remitir a pensar en cómo se utiliza el término hoy, cómo se utilizaba en el siglo pasado, ¿no? El campo de la comunicación, el campo de estudios de la comunicación, comienza en el siglo XX, de manera posterior a esos modelos que vimos de fines del XIX, que también comienzan a ser aplicados también a principios del XX. Entonces vemos que son tanto el campo de estudios de la comunicación como las primeras producciones en relación a cómo se organiza, a cómo se conforma una organización, cómo debe ser diseñada una organización, como lo veíamos, están confluyendo en primeras décadas del siglo XX, ¿no? La comunicación empieza con sus primeras teorías a partir de los años 20 en adelante, ¿no? Con planteos muy concretos relacionados a los medios de comunicación en la primera parte del siglo XX, ¿no? Entonces son campos de conocimiento, campos disciplinares, que crean un subcampo al confluir de las organizaciones por un lado y de la comunicación por otro, en el que nosotras y nosotros nos vamos a posicionar y vamos a mirar qué es lo que nos sirve para pensar las organizaciones. Esta idea que Fuentes Navarro nos propone o nos compartía tenía que ver justamente con que cuando hablamos de comunicación podemos tener varios imaginarios, pensar en distintas ideas, ¿sí? Pero la primera que van a proponer los autores en común es que la comunicación entonces es un fenómeno, ¿sí? Un fenómeno como pensado en términos de un hecho social que se produce y que es
sumamente vital e importante para la vida en sociedad, ¿sí? Recordemos que nosotros somos esencialmente sociales, los seres humanos, por tanto la idea de sociedad está compuesta por eh, formas de expresión de necesidades de la vida colectiva y a la vez de satisfacción de esas necesidades. Esas relaciones se dan y son posibles solo a través de la comunicación. Dirían los autores del enfoque sistémico, solo a partir de que logramos acuerdos a través de la comunicación. Van a decir también, toda organización para comenzar a existir demanda un acuerdo entre al menos dos personas, ¿sí? Para comenzar a trabajar en pos de eso. Entonces tenemos ahí la comunicación como un fenómeno social, como algo indispensable para la vida en sociedad, como algo que se produce sí o sí, aunque lo planifiquemos, no lo planifiquemos, ¿sí? Por otra parte, tenemos la idea de la comunicación como un campo de estudios, es decir, como un lugar institucionalizado donde se produce conocimiento acerca de la comunicación, ¿sí? Con, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, y después como una práctica profesional, ¿no? La comunicación entonces también es una práctica profesional, ¿sí? Ustedes lo asocian mayormente con periodismo. Cuando alguien nos pregunta en la familia, ¿qué vas a estudiar? Comunicación. Ah, ¿y qué es comunicación? Muchas veces respondemos periodismo, y entonces todos se entienden, ¿no? Porque bueno, ahí hay una asociación automática casi, se diría, con los medios de comunicación, comunicación, medios de comunicación, entonces pensamos a la práctica profesional de la comunicación desde ese lugar. También diremos a partir de ahora que la práctica profesional de comunicación implica la gestión de planes de comunicación en las organizaciones, ¿no? Técnicos organizacionales, de comunicación organizacional, consultores, ¿no? De comunicación que tiene que ver justamente con este ámbito de prácticas profesionales. Como sabemos, bueno, otra expresión de la práctica profesional también es la educativa, ¿no? También existimos quienes estamos dando clases y pensado desde ese lugar, la práctica profesional de la comunicación tiene mucho que ver también eh, con la idea de lo educativo, ¿no? Con la idea de dar clases, ¿no? Entonces ahora pueden responder que estudian comunicación. ¿Qué estudian? ¿Comunicación? Sí. ¿Qué pueden hacer? Bueno, periodismo, gestión de planes de comunicación en organizaciones o dar clases también, ¿no? Y seguramente hay algunas otras expresiones eh, profesionales actuales vinculadas a la tecnología que también son posibles, ¿no? O también, por ejemplo, la investigación social en comunicación. Entonces tenemos ahí que la comunicación es en principio un hecho social, un hecho que es indispensable para que nos pongamos de acuerdo, para que hagamos acciones, para que nos pongamos de acuerdo en la satisfacción de nuestras necesidades, para que podamos organizarnos, ¿sí? Gestionar las distintas acciones que hacen a nuestra sociedad, y por tanto es constitutiva del fenómeno social, la comunicación, ¿sí? Y está estrechamente relacionado con lo cultural, ¿no? Con el fenómeno cultural o con la cultura en general, y vamos a trabajar de manera posterior la noción de cultura organizacional. Como les decía, dice el enfoque sistémico, sin comunicación y sin acuerdos no hay organización posible. Por tanto, si decíamos que la sociedad estaba constituida por organizaciones, piensen qué importante es la comunicación en ese contexto, ¿sí? Organizacional y también a nivel general, ¿no? Para pensarnos en sociedad, como sociedad. Tenemos entonces la idea, la noción de comunicación como un fenómeno de múltiples dimensiones. Lo vamos a ver así en muchos autores que refieren al caso, ¿sí? Eh, Particularmente en un texto que ustedes tienen ahí en la carpeta como optativo, donde es casi de manual, digamos, tiene definiciones muy concretas acerca de lo que es la comunicación, y entonces aparecen ahí todas las dimensiones posibles de la comunicación. ¿Dimensiones en qué sentido? En el sentido de las dimensiones que tiene ese fenómeno social, ¿no? Que puede ser interaccional, interpersonal, que puede estar mediado o mediatizado, ¿sí? Podemos usar dispositivos
para comunicarnos. Podemos usar medios tradicionales, nuevas tecnologías o tecnologías, dispositivos tecnológicos actuales de interacción. Podemos pensar en la dimensión del lenguaje verbal y no verbal, ¿no? La comunicación escrita, la comunicación gestual, la cinética, la cinésica, es decir, aquello que hace referencia a las gestualidades, a los movimientos del cuerpo, que también se vuelven expresivos, a flujos de comunicación en términos organizacionales, y esto seguramente ya lo recuerdan de las lecturas de Krebs, en términos de horizontal, vertical, ascendente, es decir, cómo se producen, desde dónde fluye la comunicación, de abajo hacia arriba, entre compañeros, de arriba hacia abajo, es decir, de los jefes a las bases, cómo se producen esos flujos múltiples que se están dando todo el tiempo. Recuerden que es un fenómeno social, ¿sí? Por tanto, esto se produce indefectiblemente todo el tiempo y de manera compleja. También podemos pensar en la comunicación como formal y no formal, esto asociado a la idea de organización formal y no formal e informal, ¿no? Con las implicancias que esto tiene, ¿no? Lo vamos a discutir también en su momento. La comunicación interna y externa, que también debe ser pensada como de una forma integral, integrada con esos aspectos, pero que en el campo de la comunicación organizacional se distingue claramente, ¿no? Lo interno y lo externo de la organización para estudiarlo, para reflexionar acerca de ello. Y por otra parte, la comunicación participativa o no participativa vinculada a los vínculos y relaciones y procesos de poder, a la toma de decisiones, como veíamos también con la estructura, el modo de gobierno de esa estructura en Schlemenson, cuando habla de, bueno, de las formas en las cuales la organización toma decisiones, ¿no? Que pueden ser de manera participativa, más o menos, o directamente, bueno, como aspectos a ser pensados también importantes vinculados a la comunicación. En este caso, bueno, también hay una comunicación que se ejerce de forma participativa o una comunicación que implica la toma de decisiones sin consultar casi prácticamente a los integrantes de la organización. Todo esto lo vamos a ir viendo, también lo vamos a desarrollar en la clase próxima. Yo lo que estoy mostrando en esta caracterización son los distintos niveles o los distintos elementos que hay que pensar cuando pensamos en la noción de comunicación, es decir, en la forma en la que vamos a definir comunicación, ¿no? Con estas ideas generales. En principio, esta noción de comunicación aparece entonces asociada al fenómeno comunicativo como algo indispensable para la vida social y colectiva. Esto a través de la historia humana, la comunicación como un fenómeno que se produce, ¿no? Nosotros somos seres comunicantes. Por otra parte, aparece también la idea de comunicación en términos de construcción de sentidos que se ponen en circulación en esa misma sociedad y que caracterizan, ¿sí?, los lugares que ocupan cada sector social en el contexto de esa sociedad. Es decir, las historias al interior de, en Argentina, supongamos una clase social o sectores de la sociedad argentina que están puestos ahí, sentidos en circulación, por ejemplo, qué sé yo, la historia del peronismo, ¿no? Tenemos ahí eh, movimientos sociales que de alguna manera construyen sentido acerca de sí a través del intercambio de discursos en el contexto de una sociedad. Por otra parte, tenemos la idea de comunicación como una práctica compleja, ¿sí?, que puede ser estudiada, ¿sí?, y que tiene muchas dimensiones, o al menos unas cuantas. Las primeras hablábamos de lo verbal y lo no verbal, lo formal y lo informal, lo interpersonal y lo mediado o mediatizado, los flujos de comunicación y también, bueno, en el contexto de la comunicación organizacional, lo interno y lo externo, ¿no? Hay varias formas de pensar la comunicación en todas estas dimensiones o en todos estos sentidos. Y por otro lado, la comunicación es un proceso, un recorrido colectivo en el tiempo, ¿no? Hablábamos de estos sectores sociales que entonces construyen sentido alrededor de sí mismos, de las clases sociales mismas, de los grupos que componen a la sociedad. Bueno, y esto no se da
digamos, en el aire, sino que se da en un contexto específico, político, histórico, económico. Veíamos a cómo se habían pensado esas primeras organizaciones diseñadas en el contexto de un capitalismo, del capitalismo, ¿no? Y cómo, y también vimos con Petit, cómo ese contexto histórico, social, afecta al interior de la organización, ¿no? En el caso de este modelo mecanicista, afectaba en el sentido de que su analogía con relación a la máquina impactaba en cómo se pensaban los distintos sectores de la organización, que eran partes intercambiables. Bueno, vemos ahí que hay una relación fuerte entre ese proceso histórico, en ese momento histórico en el cual se circunscribe esa organización que estamos pensando. Es central pensar esa relación, como veíamos también con Petit, la organización está abierta a ese entorno, por lo tanto, tanto ideológicamente como materialmente, depende de ese entorno en el que se inscribe. En el caso de la comunicación va a pasar lo mismo. Las ideas predominantes acerca de lo que es comunicar también van a influir en el contexto de las prácticas organizacionales, ¿no? Después, la comunicación también se asocia a la cultura organizacional. Vamos a ver cómo, cuando veamos cultura organizacional, cómo se produce esa relación, pero en principio diré solamente, para enunciarlo, que hay una relación muy estrecha, hay una relación muy fuerte entre esa construcción de sentidos y los modos en los cuales si va a circular, van a circular esos sentidos y van a ser parte de lo instituido culturalmente en el contexto de la organización. Tenemos entonces, de alguna manera, la idea inicial de que la cultura vehiculiza, la comunicación, perdón, vehiculiza esas construcciones de sentido que hacen a la cultura organizacional y que la mantienen en su propia reproducción, siendo la organización que es, con esa identidad, con esos valores, con esas ideologías, con esas prácticas, y a la vez aparece el factor de la educación también ligado, y también muy importante, lo vamos a ver a futuro, próximamente, como un camino de transformación y de cambio al interior organizacional. Esto lo vamos a desarrollar próximamente, lo quería dejar enunciado para que veamos que hay una relación estrecha entre la comunicación, su práctica, el conocer la cultura de la organización y a la vez las posibilidades de transformación que tiene cada organización en sí misma. Entonces tenemos que la noción de comunicación organizacional, a partir de todas estas características que yo venía enunciando, tiene que ver con pensar a la comunicación no como transmisión de información, ojo con eso, no con medios, mensajes, con la producción de medios y mensajes, y en todo caso la selección de los canales por los cuales voy a enviar esos mensajes, sino compensar, y esto viene del campo de estudio de la comunicación, compensar una noción más amplia de comunicación en el sentido en el que es un proceso multidimensional, en esas dimensiones que expliqué recién, que también es de producción de vínculos y sentidos en el marco de una organización. Así lo va a definir Kaplun, así lo vamos a seguir teniendo como nuestra definición de comunicación, porque, bueno, como yo les decía al inicio, esta definición de comunicación tiene unas implicancias en la práctica de la comunicación, en cómo llevamos a cabo los planes de comunicación, la gestión de la comunicación en las organizaciones, diferente a si pensáramos a la comunicación solamente como un proceso de transmisión de información, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Entonces tenemos a la comunicación como un fenómeno y vamos a pensar en segundo nivel a la comunicación como un campo de estudios. Como un campo de estudios, como les decía yo, institucionalizado, es decir, hay universidades que enseñan comunicación, hay congresos en los que se ponen en común las conclusiones de las investigaciones en comunicación, se produce conocimiento, es decir, cada vez conocemos más acerca de los procesos de comunicación, nunca todo, ¿sí? La ciencia siempre tiene sus limitaciones, pero vamos conociendo un poquito cada vez más acerca de cómo se producen estos procesos comunicacionales y obviamente hay un acuerdo al interior de este campo disciplinar de la comunicación que se llama el Estatuto Comunicacional, digamos, donde hay un acuerdo acerca de qué hablamos cuando hablamos de comunicación. En principio, ¿qué presenta, qué es lo que nos trae a colación ese estatuto, esa puesta de este hecho de ponernos de acuerdo?
implica que conocemos cuáles fueron las discusiones que nos llevaron a definir a la comunicación hoy como un proceso de establecimiento de vínculos y de creación de sentidos, y no solamente como transmisión de información, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. No lo voy a complicar mucho, pero lo que hace este campo disciplinar es contarnos qué es lo que se discutió hasta el momento acerca de lo que es comunicación y más o menos en cuáles aspectos hay ciertos acuerdos, sobre todo para llevarlos a la práctica. Por otra parte, los objetos de estudio en ese campo, ¿qué se estudió, perdón, en ese campo disciplinar? Bueno, en principio y muy fuertemente, los medios masivos, ¿no? Siglo XX, desde el principio del siglo XX, los efectos de los medios sobre la masa, los efectos de los medios sobre las grandes cantidades de personas, sobre las multitudes, como veíamos en principio cuando contextualizábamos esos primeros estudios organizacionales, una sociedad en la cual se conformaban estas masas y en la que los medios aparecían como medios de al menos influencia o persuasión, ¿no?, sobre esas masas. Por otra parte, la comunicación como una forma de interacción social también es vista de ese modo, no ya, fíjense, pensando a los medios como objetos, sino pensando a las prácticas comunicacionales en la interacción de las personas. ¿Qué pasa cuando las personas interactúan, ¿no? ¿Qué produce la comunicación como hecho, como práctica? ¿No? Justamente cómo se produce la creación de esos sentidos en el marco de las interacciones, ¿no? También otros objetos de la comunicación, que no son los medios ni las interacciones, pueden ser las mediaciones, es decir, las prácticas comunicacionales de producción de sentidos a través de distintas actividades en la sociedad, como por ejemplo el periodismo, las organizaciones, a través de eh, prácticas como la publicidad, la propaganda, etcétera, ¿no? Digamos, para iniciar este recorrido, que esos objetos de estudio en el campo disciplinar de la comunicación han sido muchos, y que a nosotros y a nosotras en este punto nos va a interesar específicamente lo que tiene que ver con las organizaciones, con la comunicación en y de las organizaciones. En principio hay unas primeras teorías de comunicación, quería agregar esto, que refieren a algunas ideas que tenemos que manejar, ¿no? Hagamos un esquema, ¿sí? Un dibujo, no quiere decir que esto se produzca de esta manera, sino que vamos a hacer una forma esquemática para pensar a la comunicación, y la pensamos en términos de emisores, de quienes producen mensajes, canales por los cuales circulan esos mensajes, y de alguna forma la recepción, es decir, qué pasa en aquellos que reciben esos mensajes. Este modelo ideal de la comunicación, este esquema que tenemos acá, que ustedes se los van a encontrar con algunas teorías, pero en general cuando hablamos de emisores hablamos de quienes generan ese mensaje. Cuando hablamos de circulación hablamos de los lugares o los canales que se eligen para transmitir ese mensaje. Y la recepción o los públicos, ¿sí? En materia de la comunicación organizacional, a lo que hacen referencia es a los públicos de los distintos tipos de organizaciones. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cada público a quien nos estemos refiriendo, para cada uno de esos públicos hay formas de enunciación distintas. Es decir, no nos vamos a referir ni a hacer el mismo tipo de práctica comunicacional para las organizaciones estatales que para las privadas o para las de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque tenemos distintos objetivos. Nuestra comunicación siempre va a estar ligada a los propósitos y a los objetivos que tenemos, sobre todo la comunicación externa en este caso, ¿no? Y si trabajamos para un municipio, lo que vamos a hacer es tratar de dirigirnos a los contribuyentes y a pensar esos mensajes con relación a quienes nos estamos dirigiendo. Lo mismo cuando tiene que ver con empresas, que lo que van a hacer esas empresas, de acuerdo a los servicios que brinden, tal vez tenga que ver con persuadir, con proponer, con actuar sobre ciertas acciones específicas en los consumidores, y por otra parte, los públicos de las organizaciones de la sociedad civil están más orientados, o sea, la práctica comunicacional de eso, hacia esos públicos está más orientada a el dar a conocer, al concientizar, al lograr
cooperaciones, solidaridad, etcétera, ¿no? Vean que hay distintos propósitos, por lo tanto van a haber distintos objetivos y distintos tipos de prácticas comunicacionales y también distintas formas de enunciación a las que cuando nos vamos a referir a esos públicos. ¿Qué es lo importante acá que hay que mirar? Es qué tipo de organización es para la cual estamos pensando estos planes comunicacionales. Entonces, tenemos acá dentro de la comunicación pensada como campo de estudios, una instancia de producción, otra de circulación y otra de recepción, en donde, de acuerdo al tipo de organización en la que estemos, van a haber distintas variaciones o prácticas específicas. Por otra parte, las teorías que se utilizaron en este campo de estudios de la comunicación, bueno, tienen que ver, como yo les decía, con las interacciones, ¿no? Hay un texto de Kaplun que ustedes no van a leer, pero que hace referencia a 6 maneras de pensar la imagen organizacional, es decir, 6 posibles abordajes teóricos. Fíjense la variedad de posibilidades que hay para trabajar específicamente él habla de la imagen de la organización, ¿no? Del modo en el que la organización se presenta hacia afuera, pero podemos pensar también que estas teorías nos permiten pensar otros elementos, otras situaciones concretas de la organización. No las vamos a ver a todas, vamos a ver algunos elementos, por ejemplo, vamos a ver la idea de poder más adelante, la idea de metáforas organizacionales cuando veamos cultura, tal vez un poco de la idea de discursos organizacionales, y sí vamos a clarificar con Kaplun a qué refiere cuando habla de estructuras y procesos. No vamos a ver todas las teorías organizacionales porque no es posible, pero en principio nosotros vimos las que inician los estudios organizacionales, cuáles eran las metáforas, esas analogías iniciales, y vamos a actualizar algunas ideas en el transcurso de la cursada. Entonces, la comunicación de las organizaciones o en las organizaciones. Cuando nos referimos a de las organizaciones, nos referimos al campo de estudios de las organizaciones que ustedes vieron con los modelos mecanicistas, sistémico, etcétera, humanista, y vamos a ver que cuando hablamos en las organizaciones, de la comunicación en la organización, estamos haciendo referencia a situaciones concretas, de acuerdo al tipo de organización en la que estemos pensando ese plan comunicacional, con acciones específicas y con fenómenos complejos específicos de cada organización. ¿Qué quiero decir con esto? Que en las organizaciones no hay recetas, que para hacer comunicación, la práctica comunicacional de las organizaciones, no hay recetas. Vamos a ofrecerles en el ámbito de la cátedra distintos elementos teóricos para que ustedes aprendan a pensar los distintos elementos que se piensan en el ámbito del estudio de las organizaciones, pero quienes tienen que elegir en qué hacer énfasis, en qué concentrarse, a qué dedicarle tiempo para conocer más, eso se produce en el ámbito de cada organización en específico, ¿no? Y vean, como yo les dije en algún momento, el mismo tipo de organización muchas veces pueden tener problemas en común. Quiero decir, 2 escuelas pueden tener problemas en común, pero cada escuela tiene una identidad específica y cada escuela puede tener un problema comunicacional específico. Entonces, ¿a qué me refiero con comunicación de las organizaciones? A todo lo que se produjo teóricamente hasta ahora con relación a cómo pensarlas. ¿A qué me refiero cuando digo comunicación en las organizaciones? A cada situación concreta, en cada organización específica, que no tienen que coincidir necesariamente, aunque sean el mismo tipo de organización. Por otra parte, la comunicación como campo de estudios, ¿sí? No es igual, como yo les decía, advertencia a la transmisión de información. Esto es algo que va a aparecer de manera central en Kaplun. Kaplun va a estar subrayando todo el tiempo que comunicación no es lo mismo que escribir comunicados de prensa, que hacer carteles para indicativos en la organización con distintos fines. No es lo mismo que hacer una revista de la organización, una house organ de la organización. No es lo mismo eh, dar a conocer a los medios de comunicación lo que hace la organización, ni instrumentar una campaña de publicidad,
sino que comunicación es mucho más que medios y mensajes e implica pensar estructuras y procesos. Es decir, ¿qué pasa comunicacionalmente en las distintas áreas de la organización? Pensen en la estructura, en esas partes, en esos sectores, cuáles son los modos predominantes en los cuales la gente se comunica, pensar en los problemas que tienen que ver con esas formas de comunicación, que no tienen que coincidir ni ser poco conflictivas, pueden ser un caos, pensarlos, ¿no? Y al interior de la organización, y después pensar en una comunicación integral y hacia afuera, que tenga que ver justamente con esos procesos de sentido, con los procesos en los cuales la gente construye sentido en las organizaciones, ¿sí? Y entonces también pensarlo en términos de vínculos entre esos sectores y esas personas, ¿sí? Y esos procesos de comunicación, o sea, esos vínculos establecidos y esa creación de sentido en el tiempo, ¿no? Entonces, es mucho más complejo, lo vamos a seguir viendo. En principio lo que hay que saber es que no es solamente medios y mensajes, y esto también tiene implicancias muy fuertes en lo que tiene que ver con el rol de los comunicadores y las comunicadoras en las organizaciones. Es decir, muchas veces ustedes van a trabajar en una organización, como lo van a ver y como lo enuncia Kaplun, y les van a decir, bueno, arma un video o organizame esta campaña de comunicación o etcétera, cuando ustedes en realidad lo que tienen que hacer es analizar cuáles son los conflictos, las paradojas de la organización, cómo se coordina, cómo se trabaja en esa estructura, en esos sectores, en esas partes que componen la organización, y pensar una comunicación posible a partir de lo que ustedes detecten ahí. Hay una diferencia, ¿no? Entre una posición y la otra, teóricas, y eso es algo muy importante en este texto y en lo que pasa en las organizaciones, ¿no? Entonces, comunicación no es ni debe ser exclusivamente hablar de medios. Sí, hablar de ellos y conocerlos, porque sí son formas en las cuales se expresa la comunicación, pero no las únicas, ¿sí? Y todo esto también tiene que ver con un debate al interior del campo de la comunicación, en el que por ahora no vamos a entrar, sí lo vamos a discutir en las próximas clases. ¿Qué no es comunicación? Bueno, solo transmisión de información, solo hacer productos comunicacionales, es decir, revistas, videos, planificar redes sociales internas para la organización o campañas de publicidad, etcétera, etcétera. Solo medios de comunicación, solo interacción tampoco es comunicación, es decir, tampoco podemos pensar que la comunicación es solo los ámbitos en los cuales la gente se reúne formalmente a discutir, sino que también hay toma de decisiones y también hay intercambio de sentidos en otros espacios no formales, y solo pensar en la idea de imagen, ¿no? Solo pensar en cómo se muestra la organización hacia afuera, cuando también ocurren situaciones de comunicación adentro de la organización y en cada sector, incluso en cada grupo, hay formas de hacer comunicación muy concretas y específicas. Entonces, ¿cuál es el rol de los comunicadores? Bueno, para pensar el rol de los comunicadores hay que saber algunas cosas. Es decir, ¿qué nos toca hacer a nosotros y a nosotras en el interior de las organizaciones? En principio, tenemos que saber, como yo les decía hace un rato, la comunicación como fenómeno se produce igual aunque la gestionemos o no la gestionemos. Aunque haya gente que sepa, especialista en comunicación, la organización se comunica de todas maneras, ¿no? Lo hace instintivamente, tiene algún rumbo y entonces medio que relaciona la comunicación con ese rumbo externo y van hacia allá, ¿sí? Muchas veces hay dificultades en ver qué pasa internamente o autocriticarse, ¿no? Es un proceso, la comunicación, que puede ser visto de manera crítica, ¿no? No crítica para matar a la organización, sino crítica en el sentido en el que podemos pensar en otras formas de hacerlo, ¿sí? En otras maneras o otras modalidades para ejercer esas prácticas comunicacionales, pero en principio, bueno, la comunicación es un fenómeno social, por tanto, si yo estoy para planificarla, se va a dar igual, aunque no esté, y la idea es que todo comunicador o comunicadora, eso lo va a decir especialmente este texto complementario que yo les voy a dejar para que ustedes lean, además de Kaplun, aquellos que quieran, que todo comunicador y comunicadora va a partir siempre de los objetivos de la organización, ¿no?
van a ver cuando vean comunicación interna que uno de los propósitos de la comunicación interna es integrar a los miembros de la organización a los objetivos generales. Lo veían también con la misión y la visión, ¿no? Pero bueno, lo que va a hacer la comunicación interna es subrayar esta idea de integración, ¿no? Que la comunicación va a servir para integrar. Pero también lo que van a decir los autores todavía más actuales es que la comunicación es un factor estratégico para pensar a las organizaciones, no solamente en términos de objetivos generales, sino también en términos de eh, convivencia y de crecimiento, tanto a nivel individual como grupal, como general de la organización, ¿no? Y van a hablar de las posibilidades de gestionar procesos de comunicación más o menos participativos, etc. También la comunicación es algo que es un elemento entonces que se puede estudiar, no solo conociendo el campo de lo que ya se dijo, de lo que ya se estudió, sino estudiándola de manera situada en esa organización que me interesa a mí, en la escuela, en la universidad, en el municipio, en el comedor barrial, en la empresa X, ¿no? Se puede estudiar qué pasa en esas situaciones de comunicación, cuáles son los sentidos que se están generando y que podrían derivar o no en distintos problemas específicos, ¿no? De comunicación o que podrían estar reflejando problemas de la organización, ¿sí? A través de esos sentidos comunicacionales que están ahí puestos en circulación. Por otra parte, vamos a ver que hay un reconocimiento en el campo del estudio de las organizaciones y también en el crecimiento del campo de la comunicación con la creación de estas áreas de comunicación. Toda institución bien organizada tiene un área de comunicación o de prensa, aunque hay polémicas con relación a qué funciones cumple ese área de comunicación y de prensa. Lo que va a decir Kaplun es que muchas veces lo que tiene que ver con comunicación, si no existe esta área específica, se deriva a recursos humanos, y entonces pensar la comunicación desde el área de recursos humanos implica tal vez ciertas acciones que podrían ser limitantes en relación con desarrollar un programa de comunicación, ¿no? Bueno, lo discutiremos más adelante. Otra cosa que hay que saber con relación al rol de los comunicadores es que, bueno, la comunicación como proceso de puesta en circulación de sentidos y de establecimiento de vínculos entre las personas, entre los sectores, entre esas distintas áreas delimitadas por la estructura, implican no solamente trabajar en medios y mensajes, sino también en ese mismo proceso de integración o en ese proceso de puesta en común o en ese proceso en el que vamos a poner distintos sentidos en circulación. Esto lo vamos a ver todavía más cuando veamos cultura organizacional. Es decir, si yo eh, promuevo que toda la organización como sentido tenga la idea de que somos una empresa familiar, bueno, ¿qué implicancias tiene esto? Si yo todo el tiempo digo, esta empresa es una empresa familiar, bueno, ¿qué sentidos la gente trae al trabajo con relación a qué es una empresa familiar o una familia? ¿Sí? Entonces van a aparecer ahí que van a haber distintas formas de pensar a la organización y por eso la comunicación tiene que trabajar acerca de, ¿sí? En principio, cómo proponer que la empresa es una organización familiar y en todo caso, si esa no es la mejor forma de crear sentido e identidad con relación a la organización, volver a pensar otra metáfora, otra forma de llamarnos para convocar a la integración. Ahora bien, casi siempre lo que ocurre en las organizaciones en materia de comunicación, perdón, tiene que ver justamente con ponerse de acuerdo acerca de los sentidos, de qué hablamos cuando hablamos de nuestra empresa, de qué hablamos cuando hablamos de nuestros objetivos, ¿no? Y eso es todo un trabajo interno de quien gestiona la comunicación. Pero también pensamos en la comunicación como algo estratégico porque justamente lo que puede hacerse es crear nuevos sentidos alrededor de aquellos que no sirven a la integración o a la participación en el contexto organizacional o al que las personas se sientan mejor en su propia organización. Y entonces podemos trabajar en el establecimiento de nuevos sentidos, ¿sí? O lo que va a llamar Kaplun el establecimiento de nuevos vínculos, de nuevas relaciones entre distintos actores sociales y miembros de la organización. Bueno, esto lo vamos a seguir viendo
pero más o menos el rol de los comunicadores no se agota, como ustedes pueden ver, en escribir un comunicado, en hacer un video, sino en pensar otros aspectos mucho más concretos, como la estructura, es decir, ¿y qué se dice acerca de la organización desde esas distintas partes que propone la estructura? ¿Cuáles son pensemos en el nivel también grupal, cuáles son los grupos que más propuestas o que más sentidos ponen en circulación y de qué manera, qué formas tienen de comunicarse? Y pensemos en el nivel también individual, es decir, cuáles son las personas que, por lo general, por el modo que tienen de comunicarse con los demás, crean sentido alrededor de la organización y de los objetivos que tiene la organización, ¿no? Vean que es mucho más que eso, también es pensar si existe un área de comunicación, qué tipo de comunicación se genera desde de esa área de comunicación, o la que la reemplaza, como por ejemplo recursos humanos, desde donde se ejerce cierta gestión de la comunicación, y por otra parte también implica pensar qué tipo de relaciones formales, pero también informales, se produce al interior, qué naturaleza, qué vínculos hay en la organización, para ver quiénes trabajan con quién, quiénes se comunican mejor con quién, a partir de esos sentidos que se pusieron en circulación, cuáles son los más motivados, los menos motivados, y poder trabajar en conjunto. Tenemos entonces a Fuentes Navarro que nos dice, bueno, entonces vean cómo, después de todo, no es con cables, con lentes y hojas de papel con lo que trabaja un comunicador, comunicadora, sino con significaciones o sentidos, podemos decir, valores y mediaciones entre los sujetos. Fíjense, qué importante. Al menos con eso es con lo que tendría que trabajar, generando satisfacciones a las necesidades de comunicación de los actores sociales, ¿no? Yo quisiera agregar que también esas posibilidades de poner esos sentidos o significaciones en circulación se relacionan con esquemas de poder y de relaciones de poder que se producen al interior de la organización. Algo que vamos a ver luego en las próximas clases. Entonces, esta primera introducción a la noción de comunicación ya está compartida con ustedes, puesta en circulación, que entendemos cuando hablamos de comunicación, y tienen para leer el texto de Kaplun y el texto complementario que también está en la misma carpeta, que se llama Andrade Rodríguez, que lo que hace son 4 páginas, el texto complementario, que lo que hace es ir directamente a las definiciones así casi de manual, ¿sí? Aunque eso está problematizado y está contado desde la práctica, de la propia experiencia, en el texto de Kaplun, cuando habla acerca de lo emergente y lo resistente en el ámbito de la comunicación organizacional. Bueno, esto ha sido todo para esta clase. Les agradezco la atención y nos seguimos viendo.